Continuando con el contenido temático del módulo 5, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, en esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos que definen términos muy utilizados en el cambio climático y que de alguna manera nos va a permitir ver las diferencias en cuanto al lenguaje técnico que se utiliza y que todos los participantes puedan de alguna manera utilizar estos términos dentro del escenario adecuado. Entonces aquí vamos a iniciar con la primera parte, vamos rápidamente a pasarla. Son unos términos que ustedes seguramente los trabajaron en el componente hidrometeorológico del doctor Gustavo Carrillo y en el componente de riesgos y vulnerabilidad del doctor Efraín Visconti. Entonces rápidamente les voy a compartir estos términos. Básicamente aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el clima y el tiempo atmosférico. ¿Qué nos diferencia a nosotros el término clima y el tiempo atmosférico? El clima hace más referencia a las condiciones meteorológicas que se dan en un lugar determinado en un periodo de no menos de 30 años. Entonces, cuando hablamos de condiciones meteorológicas, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura promedio de 30 años en Norte de Santander? Eso nos va a reflejar en las estadísticas que permiten identificar cuál es la dinámica del clima y cómo a largo plazo se pueden proyectar estos datos. Lo mismo, aquí tenemos el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico ya es más puntual en relación al momento. Aquí se define el tiempo atmosférico como el estado de la atmósfera en un instante dado. Y es una diferencia muy clara en cuanto al término clima. El tiempo atmosférico puede ser esa misma variable de temperatura, su valoración cualitativa o cuantitativa, pero en un momento dado y en un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo atmosférico del departamento norte de Santander durante el mes de febrero, durante el mes de marzo? Entonces, cuando nos referimos directamente a esos momentos, estamos mencionando y estamos haciendo relación al tiempo atmosférico. Efecto invernadero y calentamiento global. El efecto invernadero es considerado como esa capacidad que tienen los gases que se encuentran ubicados en la atmósfera para poder absorber la energía que emite el suelo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que estos gases absorben todo lo que se está generando de energía, producto de las actividades fisiológicas, de las actividades también antropogénicas hacia la atmósfera. Esta energía es absorbida y generalmente pues esa absorción permite. En esta diapositiva podemos ver la definición de los términos efecto invernadero y calentamiento global. El efecto invernadero es considerado como un fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentada por la radiación solar, tales como el dióxido de carbono, el ozono, el óxido nitroso. Estos gases en concentraciones normales pues son los que van a permitir que exista cierto aumento de temperatura para que se puedan realizar todas las funciones fisiológicas y las funciones que el componente biótico pueda desarrollar al interior de la biosfera. Sin embargo, cuando estos gases se encuentran en unas concentraciones elevadas, esta radiación solar que ingresa a la Tierra es devuelta nuevamente en forma de infrarrojos a la atmósfera, y al haber mayor concentración, pues estos retienen esta energía y es emitida nuevamente a la atmósfera, o sea, queda atrapada la energía
en esta fase, esto permite que exista un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura pues se vea reflejado también en el aumento de calor. El calentamiento global es el aumento de la temperatura del proceso de la media de los océanos y la atmósfera de la Tierra causada por las emisiones masivas que realzan el efecto invernadero. Se originó a partir de una serie de actividades humanas, especialmente la quema de combustibles fósiles. Entonces aquí podemos observar que una de las causas directas que genera un calentamiento global va a ser el desarrollo industrial. Esto debido a que pues realizan la quema de combustibles fósiles como el carbón, entre otros, y esto pues va a producir grandes cantidades de dióxido de carbono que van a hacer que se concentren el aumento de temperatura y de calor en esta zona entre la biosfera y la atmósfera. Lo mismo que la deforestación. La deforestación es una causa directa del calentamiento global, ya que todo el servicio ecosistémico que nos prestan los bosques puede realizar el proceso fisiológico de fotosíntesis, que consiste en transformar este CO2 en oxígeno. Entonces, por eso estamos indicando que la deforestación, si se afecta y se acaban los bosques, pues esto va a permitir que exista mayor concentración de este CO2 en la capa de efecto invernadero, y esto a su vez va a generar mayor calentamiento global. El cambio climático y la variabilidad climática. Entonces aquí tenemos la definición de qué es cambio climático y que obviamente se relaciona directamente con el concepto de clima. La variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo. Eso es lo que se entiende como cambio climático, es la variación del estado del clima durante largos periodos de tiempo. Generalmente, decenios, el cambio climático puede verse a procesos internos naturales o también a procesos antropogénicos. La variabilidad climática es la desviación de las estadísticas del clima de un determinado periodo. Puede ser el periodo de un mes, de una estación o un año respecto a las estadísticas a largo plazo de dicho lapso. Entonces, eso puede observarse como variabilidad climática. Si se tienen unas estadísticas que registran la temperatura a largo plazo con un comportamiento y esta temperatura se ve afectada en un mes, en un periodo de tiempo, entonces eso se considera como variabilidad climática. Amenaza climática y vulnerabilidad climática. La amenaza climática es la ocurrencia potencial de un suceso relacionado con el clima, que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas propiedades de infraestructura, todo lo que son elementos de los sistemas sociales, de los sistemas naturales. Y la vulnerabilidad climática es la predisposición a verse afectado negativamente por algún evento atmosférico o climático extremo. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen sensibilidad o susceptibilidad y la capacidad de respuesta y adaptación. Como amenaza climática, entonces, podemos considerar el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, que en el momento en que ocurra, pues va a afectar directamente los sistemas sociales y los sistemas naturales, mientras que si estos sistemas naturales y sociales tienen una alta sensibilidad y un grado de exposición alto, pues vamos a ver que también se van a acentuar lo que es el grado de vulnerabilidad y la predisposición para poder estar afectados en el momento en que ocurra la amenaza climática. Adaptación y mitigación. Entonces aquí ustedes pueden observar estos dos términos que los vamos a utilizar en la formulación de las medidas. El principal propósito, como en un comienzo se los mencioné de este módulo, es que se puedan identificar toda la parte normativa, política, pero también de conceptos para poder llegar a formular con argumentos y con conocimiento medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Vemos entonces que la adaptación también puede considerarse como, sumando un poco a la definición que ustedes pueden observar aquí, puede definirse también como los efectos ya observados de un clima cambiante, efectos esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático. En esta diapositiva entonces vamos a ver los conceptos adaptación y mitigación. Y pues a la definición que ustedes pueden observar acá, podemos complementarla indicando que la adaptación significa ajustarse tanto a los efectos ya observados de un clima cambiante como a los efectos esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático. Este ajuste conocido entonces como adaptación significa tanto reducir los riesgos climáticos como aumentar la resiliencia climática en sistemas sociales, naturales y económicos. Recordemos que si nosotros estamos hablando directamente de adaptación, estamos relacionando también la capacidad adaptativa que puedan tener estos sistemas naturales y los sistemas sociales y económicos. ¿En qué sentido? Que la capacidad adaptativa va a ser ese mecanismo que estos sistemas pueden utilizar para poder recuperarse después de que han sufrido un impacto, una amenaza climática. Entonces, y poder volver otra vez a cumplir las funciones iniciales antes de haberse presentado esa perturbación. Y eso es lo que se conoce realmente como capacidad adaptativa y está directamente relacionada con la adaptación. Por eso, cuando se van a formular medidas de mitigación y adaptación, tiene que tenerse muy en cuenta con la posibilidad de disminuir la vulnerabilidad, pero a su vez aprovechar estas oportunidades mirando la relación directa en que puede existir entre la gestión del riesgo y la gestión del cambio climático. Mitigación. La mitigación está relacionada con cualquier tipo de actividad que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero o a través de la captura de carbono que llevan a cabo los bosques, como lo explicaba anteriormente en la diapositiva de cambio climático y calentamiento global. Aquí podemos observar entonces que entre estos dos términos existe una relación directa, ya que la mitigación es pues esa forma de reducir, esa capacidad, esas acciones que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también de reducir la deforestación. Entonces vemos que entre mayor sea la mitigación de gases de efecto invernadero, menor será la adaptación requerida, y con la adaptación se busca hacer frente a lo que la mitigación no logró evitar. Estos términos, que ya lo mencioné anteriormente, la resiliencia, el riesgo climático y pues la organización de todos los sistemas sociales, que aquí la podemos observar en la gobernanza, son términos también muy utilizados en las medidas de mitigación y adaptación. ¿Por qué? Porque cuando veamos los ejes estratégicos que plantea la Política Nacional del Cambio Climático, todos estos 5 ejes, el objetivo principal es que podamos tener un desarrollo resiliente al clima y con bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2. Entonces aquí podemos mirar la resiliencia ecosistémica y cuál es su definición. Aquí directamente menciona que hace referencia a la capacidad de los sistemas o de los socioecosistemas de absorber los disturbios y reorganizarse mientras se llevan a cabo cambios que permiten mantener la misma función, estructura, identidad y retroalimentación. Fíjense que la resiliencia ecosistémica está directamente relacionada con la capacidad adaptativa que tienen estos sistemas naturales frente a las amenazas climáticas. El riesgo climático generado por la variabilidad o cambio climático es la probabilidad de que la interacción entre la vulnerabilidad y la amenaza en un periodo de tiempo determinado para una región, localidad o una población expuesta se materialice.
Entonces aquí necesariamente tenemos que recordar la ecuación que ustedes vieron con el profesor Visconti, donde indicaba que las variables de riesgo pues eran la vulnerabilidad con respecto a la amenaza, y la vulnerabilidad establecida a partir de elementos de exposición, de sensibilidad y capacidad adaptativa. Entonces, si nosotros vamos a tener o vamos a observar que la vulnerabilidad es alta y que a su vez la amenaza persiste, porque lo que vamos en este momento a tratar de trabajar con las acciones de adaptación es disminuir la vulnerabilidad. La amenaza climática ya está, este es un cambio climático al que los países, principalmente Colombia y entre ellos pues el departamento norte de Santander, por sus condiciones geográficas y también por pues el nivel de necesidades básicas insatisfechas que tiene la población, es altamente vulnerable. Entonces todas las acciones que se formulen en medidas de adaptación y mitigación están directamente relacionadas con disminuir la vulnerabilidad, y la mitigación pues es poder trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero, ya que estos gases pues van a ser la causa directa de que se sigan presentando unas amenazas climáticas más fuertes en periodos de tiempo largo. La gobernanza va a ser la interacción entre estructuras y procesos del poder ejercido, las decisiones tomadas y la participación ciudadana. Esta gobernanza debe ser también entendida como el empoderamiento de poder realizar acciones de mitigación y adaptación desde todos los sectores de desarrollo, desde el sector académico, el sector productivo, el sector social, también el sector político, cómo se deben liderar diferentes ejercicios de poder llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ya que como pues se está observando cada vez este clima pues durante periodos largos de tiempo está observando que es un clima cambiante y que existe un aumento de temperatura. Ustedes pueden entonces complementar, yo les dejo también un anexo que es el ABC del cambio climático, donde pueden también hacer lectura de otros términos que son muy importantes para que ustedes pues adquieran un mayor conocimiento del lenguaje técnico en cambio climático. Aquí podemos entonces observar, como lo mencionaba anteriormente, esta es la ecuación del riesgo, la amenaza climática, pues multiplicada por la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad que tiene una de las variables como es el grado de exposición, tanto en los sistemas naturales como en los sistemas sociales y económicos, y a su vez también la variable de sensibilidad y la variable de capacidad adaptativa. El riesgo va a depender entonces directamente del tipo de la amenaza, el nivel de exposición y condiciones de vulnerabilidad. A mayor nivel de exposición, pues mayor va a ser la presencia, ¿cierto?, de sistemas naturales y de sistemas sociales y económicos que puedan ser afectados, y obviamente pues va a tener un mayor impacto en el momento en que se presente una amenaza. En esta diapositiva podemos observar pues una relación directa que existe entre el cambio climático, la variabilidad climática y los eventos climáticos extremos. Entonces aquí vemos cómo la amenaza climática está asociada al cambio climático, a esta misma que genera una variabilidad climática. Esto pues son momentos, acuérdense un poco de la definición, donde se pueden presentar aumentos de precipitación o aumentos de temperatura. Esto a su vez pues acentuado por el comportamiento del aumento de temperatura a largo plazo, que ha generado un calentamiento global, y esta variabilidad climática va a generar cambios inusuales en eventos climáticos extremos. Entonces los aumentos fuertes de temperatura se conocen como el fenómeno del Niño, y los aumentos fuertes de precipitación lo conocemos como el fenómeno de la Niña.
La vulnerabilidad está compuesta por sensibilidad y capacidad de adaptación, ya lo hemos venido también recordando. La sensibilidad puede ser la predisposición del ser humano, la infraestructura o los ecosistemas de ser afectados por la amenaza, y la capacidad de adaptación pues es la capacidad que tienen estos sistemas de absorber estas perturbaciones y recuperarse oportuna y eficientemente de los efectos o de los impactos que han sufrido por estas amenazas climáticas. Esta es una relación directa que vamos entonces a observar y una explicación que vamos a hacer de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático como estrategias complementarias. Estas dos estrategias tienen el objetivo común de reducir el riesgo climático mediante reducción de la exposición y la vulnerabilidad ante eventos climáticos. Entonces aquí podemos observar las variables de vulnerabilidad y exposición ante los eventos climáticos. Estos eventos climáticos determinan qué tan factibles que sucedan desastres, o sea, qué tan factibles que pueda ocurrir un riesgo de desastre y cuáles son los impactos que se puedan tener en el desarrollo. Los patrones de desarrollo de asentamientos determinan esos niveles de variabilidad y exposición al ser el riesgo una construcción social, económica y ambiental. Igualmente, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son factores determinantes de dichos niveles. Adicionalmente, el desarrollo humano a través de las emisiones de gases de efecto invernadero genera un cambio climático antropogénico que en algún momento va a aumentar la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos, incrementando a su vez el riesgo de desastre. Entonces, esta es la relación directa que podemos observar en esta gráfica. Ustedes pueden ver también una explicación más profunda en el documento que se les anexa del plan del ABC, del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático del 2012. Seguidamente, entonces, también vamos a ver aquí la relación entre el clima, los ecosistemas y el desarrollo. Entonces, aquí podemos observar cómo el clima, las amenazas climáticas pueden afectar la economía de la población, cómo la economía de la población, a su vez, también va a tener unos recursos naturales. En esta diapositiva vamos a explicar un poco cómo es la relación entre estas tres variables y cómo a su vez esta relación entre las variables podemos traducirlas e identificar en qué momento vamos a formular medidas de adaptación y en qué momento vamos a formular medidas de mitigación. Entonces miremos aquí una primera relación que es entre cómo estas amenazas climáticas en un territorio dado pueden afectar directamente el desarrollo y tener unos impactos sobre la economía y sobre la población. Recordemos que estos son los sistemas sociales, pero a su vez estas amenazas climáticas también pueden afectar los sistemas sociales. Cuando nosotros formulamos acciones para disminuir o reducir la vulnerabilidad dada por variables de exposición, dada por variables de sensibilidad y a su vez aumentar la capacidad adaptativa que puedan tener estos sistemas sociales y los sistemas naturales, estamos hablando de medidas o acciones de adaptación. Entonces recordemos nuevamente, el clima o la amenaza climática o esos aumentos fuertes de precipitación y temperatura que pueden presentarse en un momento dado afectan drásticamente tanto los ecosistemas como la economía de la población. Y la clave está en que las medidas de adaptación que se formulan van a reducir el grado de vulnerabilidad, o sea, el grado de que puedan ser afectadas todos los elementos de la economía y de la población y a su vez que puedan ser afectados los ecosistemas. Entonces aquí se ve claramente la relación cómo este aumento de temperatura va entonces a generar unos cambios o un impacto
en todos los elementos, tanto de la naturaleza como elementos sociales y económicos. Pero a su vez, el desarrollo económico, el crecimiento de la población, la utilización de mayores o necesidades de utilizar mayores servicios ecosistémicos, pues van a reducir la capacidad que tienen estos ecosistemas también de realizar funciones o de cumplir funciones de reducir gases de efecto invernadero, y a su vez este aumento del desarrollo industrial y el desarrollo, el crecimiento de la población va a ser una variable que afecta directamente el clima. Entonces aquí tenemos que recordar la presentación que yo les hice de gases de efecto invernadero y cómo entonces esto está generando que a mayor emisiones de CO2, de metano, de óxido del nitrógeno, vaya a producir que esa capa de gases de efecto invernadero concentre mayor energía emitida, genere mayor aumento de la temperatura, mayor calentamiento, y a su vez esto va entonces a producir un cambio drástico en las condiciones del clima, que se traducen en extremos también de variabilidad climática. Cuando hablamos de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y reducir también el impacto de la reducción de la deforestación que afecta el servicio ecosistémico de regulación, vamos entonces a relacionar o a mencionar medidas de mitigación, o sea, que todas aquellas acciones que estén directamente asociadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generada por la utilización de combustibles fósiles y a su vez la reducción de la ampliación de la frontera agrícola, de la ampliación también de las construcciones, de infraestructura, de la ampliación de la frontera pecuaria que afecta directamente la capacidad de regulación que tienen los ecosistemas para absorber ese gas de efecto invernadero. Todas esas acciones entonces que se formulen van a ser acciones de mitigación. Bueno, yo espero entonces con esta explicación que les acabo de compartir a ustedes les haya quedado claro cómo directamente vamos entonces a relacionar estas variables tanto con la gestión del riesgo como con la gestión del cambio climático, y a su vez la diferencia entre acciones de adaptación directamente relacionadas con acciones para disminuir la vulnerabilidad y las acciones de mitigación que están más en función de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de reducir la deforestación y la degradación de los suelos. Bien, aquí tenemos entonces una explicación directa. Los lineamientos estratégicos para una adaptación planificada debe generar una conciencia, o se debe generar una conciencia sobre el cambio climático, fortalecer la capacidad de reacción, implementar acciones de adaptación, planificar el uso del territorio incorporando cambio climático y generar información para medir el riesgo climático. Ya en esta presentación vamos entonces a revisar un poco el ABC de los compromisos de Colombia frente a la COP21, que recordemos fue un compromiso que también se incorporó como ley aquí en el país y del cual pues se adquiere una responsabilidad frente a acciones directas tanto de adaptación como de mitigación. ¿A qué se comprometió Colombia en materia de mitigación? Se dice que para el 2030 se debe reducir por lo menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Principalmente estas emisiones de gases de efecto invernadero, y aquí lo podemos observar, se relacionan directamente con los 8 planes sectoriales que tiene el país. Entonces aquí hablamos de todas las actividades agrícolas, de las actividades pecuarias que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que mencionar el sector agricultura, el sector energía eléctrica, hidrocarburos, minas, transportes, residuos y aguas residuales, vivienda, desarrollo territorial y la industria.
¿Qué acciones directamente entonces se compromete Colombia para informarles sobre los avances que se puedan ir dando frente al cumplimiento de las medidas de adaptación y mitigación? Entonces tenemos dentro de las acciones que se plantean que el 100% del territorio nacional tiene formulados sus planes integrales de cambio climático, que existe un sistema nacional de indicadores de adaptación, que las cuencas prioritarias contarán con un instrumento de manejo con consideraciones de variabilidad y cambio climático, que los 6 sectores prioritarios de la economía están implementando acciones de adaptación innovadoras, que existe un fortalecimiento de la estrategia de educación a público sobre el cambio climático, delimitación y protección de los 36 complejos de páramos, que se ha aumentado más de 2.5 millones de hectáreas de la cobertura en áreas protegidas, que se ha incluido las consideraciones de cambio climático, que los 10 gremios del sector agrícola con capacidad, que existen estos gremios con una capacidad de adaptación, y que 15 departamentos del país están participando en mesas técnicas agroclimáticas y 1 millón de productores están recibiendo información agroclimática. En la guía de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, que ustedes también van a encontrar como AB, es un anexo que les comparto, AB, cambio climático y ecosistemas, vamos entonces a conocer las definiciones de los términos ecosistemas y servicios ecosistémicos. Esta definición es tomada del IDEAN y también en parte es tomada del Convenio de la Diversidad Biológica celebrada en la Cumbre de Río desde 1992. Se dice que un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales y animales y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad en sus condiciones biofísicas y antrópicas. Y los servicios ecosistémicos son beneficios directos o indirectos aportados por los sistemas ecológicos a los sistemas sociales y se clasifican en 3 grupos: los culturales, los de regulación, los de soporte y de abastecimiento. Estos son, son 4 grupos. Estos grupos también están reportados por la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Entre los servicios ecosistémicos pues, están los servicios culturales, los de regulación y de soporte y los de abastecimiento. Es que aquí pues, se suman los 2, la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad los clasifican 4, aquí estamos viendo una última clasificación, ya que se consolidan los de regulación y los de soporte. En los servicios culturales pues tenemos todos los servicios que ofrece la naturaleza como ecoturismo, conocimiento científico, identidad cultural. En los servicios de regulación y de soporte están los de control biológico, la purificación del aire, la fertilidad del suelo, regulación climática, y en abastecimiento el proveer a los sistemas sociales o a la población de alimentos, de materias primas, de productos forestales, también de fuentes de energía, entre otros. Y fuente, pues obviamente, provisión de servicio de abastecimiento de agua. Se entiende por el ABC o ABE de ecosistemas, que es las bases conceptuales de los ecosistemas, el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia global de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Entonces aquí podemos observar que en la adaptación estos ecosistemas van a brindar alternativas para enfrentar los retos de la variabilidad del cambio climático. Entre los beneficios sociales, pues además de poder garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos, pues entre otros está la seguridad alimentaria, poder prestar también el servicio de aprovisionamiento de agua, de brindar una disponibilidad también de este recurso de agua con condiciones para poder ser utilizada en las diferentes actividades sociales y también económicas, y los beneficios ecosistémicos que impulsan el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Este es un ejemplo de cuáles pueden ser las acciones de mitigación basadas en ecosistemas.
Entonces aquí podemos tener una medida que es la restauración de ecosistemas de humedales y sabanas inundables. El beneficio va a ser aumento de la capacidad de respuesta ante inundaciones, abonos orgánicos, mejoramiento de la capacidad de suelo para absorber y retener la humedad de los suelos, acondicionamiento de los suelos, también es una medida que puede tenerse este beneficio, el mantenimiento y mejoramiento de los cuerpos y cursos de agua, el manejo integrado del recurso hídrico, la restauración de naceros y restauración en sitios de rondas hídricas. Y aquí entonces al frente ustedes van a observar los beneficios que se van a obtener mediante la implementación de estas medidas de mitigación relacionadas directamente con los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza. Con esto entonces damos por terminado el tema 2 de bases conceptuales en el marco de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.